Donald Trump debe presentar respuesta formal el martes a acusaciones juicio político sobre el ataque al Capitolio. El segundo juicio político al expresidente estadounidense Donald Trump toma forma esta semana, mientras los demócratas esbozan su caso y el republicano busca preparar una defensa en medio de la desorganización de su equipo legal. Trump debe presentar una respuesta a la acusación de destitución el martes, pero reemplazó a su principal asesor legal durante el fin de semana. Su nuevo equipo, dirigido por los abogados David Schoen y Bruce Castor, tendrá poco más de una semana para prepararse antes del inicio del juicio el 9 de febrero. Aún así, los demócratas que buscan su condena por un cargo de incitación a la insurrección enfrentan una ardua tarea. Deben convencer al menos 17 de los 50 republicanos del Senado de que Trump es culpable de incitar a sus seguidores a atacar el Capitolio el 6 de enero en un intento infructuoso de impedir que el Congreso certificara la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre. 5 personas murieron en el episodio. Trump dejó el cargo el 20 de enero, por lo que una condena tendría poco impacto práctico, pero podría despejar el camino para una votación que le impida ocupar cargos públicos en el futuro. Los demócratas de la Cámara de Representantes presentarán un informe previo al juicio en el que expondrán sus argumentos contra Trump. También deben indicar tan pronto como el martes si planean llamar a testigos a declarar. La respuesta de Trump a la acusación probablemente indicará si seguirá argumentando sin fundamento que perdió las elecciones debido a un fraude electoral generalizado. Numerosos tribunales federales y estatales han rechazado esas afirmaciones. Tras los disturbios en el Capitolio, los republicanos se debatieron sobre cómo responder al papel de Trump y a su incapacidad para intentar sofocar la violencia mientras se desarrollaba. La mayoría de los senadores republicanos se alinean contra la condena, aunque pocos defienden sus acciones. Muchos argumentan que el Congreso no tiene el poder de impugnar a un expresidente. También señalan que otro juicio perjudicará los esfuerzos por unificar el país en la era post-Trump. Por otro lado, la economía de Estados Unidos se recupera más rápido de lo esperado. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó que podría volver al tamaño anterior a la pandemia a mediados de este año. La economía estadounidense volverá a su tamaño anterior a la pandemia a mediados de este año, incluso si el Congreso no aprueba más ayudas federales para la recuperación. Pero pasarán años antes de que todos los despedidos por la pandemia puedan volver a trabajar, proyectó el lunes la Oficina Presupuestaria del Congreso. Las nuevas proyecciones de la oficina, que no es partidista y emite previsiones presupuestarias y económicas periódicas, suponen una mejora respecto a las previsiones de la oficina del verano pasado. Los funcionarios dijeron a los periodistas el lunes que la mejora de las perspectivas se debe a que grandes sectores de la economía se están adaptando mejor y más rápidamente a la pandemia de lo que se esperaba originalmente. También reflejan un mayor crecimiento gracias a un paquete de ayuda económica de $900 millones que el Congreso aprobó en diciembre. La oficina presupuestaria espera ahora que la tasa de desempleo descienda al 5,3% a finales de año, frente al 8,4% previsto en julio. Se espera que la economía crezca un 3,7% en el año, tras registrar una contracción mucho menor en 2020 de lo que la oficina presupuestaria esperaba inicialmente. Es probable que el informe inyecte aún más debate en las discusiones sobre la aprobación del paquete de rescate económico de $1,9 billones del presidente Biden. Podría envalentonar a los republicanos que han presionado a Biden para que reduzca significativamente el plan, diciendo que la economía no necesita tanto apoyo federal adicional. Aún así, el informe muestra un escaso riesgo de sobrecalentamiento de la economía que, según las previsiones, se mantendrá por debajo de los niveles potenciales hasta 2025 en su trayectoria actual, y siguen existiendo grandes riesgos económicos. El número de estadounidenses con empleo no volverá a sus niveles anteriores a la pandemia hasta 2024.
predijeron los funcionarios, lo que refleja las prolongadas dificultades para sacudirse el virus y volver a los niveles plenos de actividad económica. Los funcionarios dijeron que la recuperación del crecimiento y el empleo podría acelerarse significativamente si las autoridades de salud pública fueran capaces de desplegar más rápidamente las vacunas contra el coronavirus entre la población. En la actualidad, la oficina presupuestaria ve pocos indicios de que el crecimiento sea lo suficientemente intenso en los próximos años como para estimular un rápido aumento de la inflación. Prevé niveles de inflación por debajo del objetivo del 2% de la Reserva Federal para los próximos años, incluso con la Fed manteniendo los tipos de interés cerca de cero. Otras previsiones independientes, incluida una de la de Brookings Institution de la semana pasada, han proyectado que otras dosis de ayuda económica como el paquete de 1,9 billones de dólares que ha propuesto el señor Biden ayudaría a la economía a crecer más rápidamente, superando su trayectoria anterior a la pandemia a finales de año. Un juez de Nueva York aumenta la presión a los Trump en caso civil de fraude. Arthur Engoron ordenó a la familia y a empresas de Donald Trump entregar nuevos documentos por posible ocultación del valor de activos para obtener préstamos. Un juez del Tribunal Supremo de Nueva York ordenó a la familia y a empresas de Donald Trump entregar nuevos documentos dentro de un proceso civil por posible ocultación del valor de activos para obtener préstamos y exenciones fiscales, informó el diario The New York Times. Este viernes, el jueves Arthur Engoron en Manhattan ordenó a Organización Trump entregar nuevos documentos, incluidas comunicaciones con equipos legales, a la Fiscalía de Nueva York y rechazó de nuevo los intentos del conglomerado de proteger la confidencialidad de ciertos papeles. El juez consideró que el conglomerado de los Trump intentó argumentar privilegio cliente-abogado en documentos que no entraban en tales intercambios y dio hasta el 4 de febrero para entregar nueva información a los investigadores. Esta es la segunda vez que este magistrado da la razón a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que está investigando si Trump infló el valor de algunas propiedades en el estado para obtener préstamos y a la par los devaluó para reclamar exenciones fiscales. La investigación comenzó en 2019 tras unas revelaciones del ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, y va acompañada de un proceso penal que dirige el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, bajo secreto de sumario. Ambos procesos podrían complicar las cuitas legales de Trump tras abandonar la presidencia el pasado 20 de enero. James investiga episodios de los negocios de Trump y su familia a través de la organización Trump, como la reestructuración financiera de un proyecto inmobiliario y hotelero en Chicago, por la que Fortress Credit Corporation perdonó una deuda de más de $100 millones y que debería haberse contabilizado como ingreso en declaraciones de impuestos. Asimismo, investiga una gigantesca mansión propiedad de la familia Trump al norte de Nueva York, en el condado de Westchester, por la que recibieron generosas exenciones fiscales al argumentar que ese terreno estaba dedicado a la conservación natural, algo que podría haber emulado en otros proyectos de desarrollo fallidos. La investigación se centra en determinar si con el recurso de la conservación natural, la organización Trump reclamó $21 millones en exenciones que no le correspondían. ¿Cuándo me podré poner la vacuna? ¿Cuánto me costará y cuánto durará la inmunidad? AstraZeneca fue la última farmacéutica en comunicar que su vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford tiene hasta un 90% de efectividad. Este anuncio se suma a los dos anteriores, de Moderna y Pfizer, que anunciaron prometedoras vacunas con alta efectividad en los últimos días. Quedan, no obstante, muchas cuestiones cruciales en el aire. ¿Reducirán solo los síntomas o evitarán la infección? ¿Protegerán a personas de riesgo? ¿Durante cuánto tiempo? Pfizer y su socio alemán BioNTech fueron los primeros en lanzar las campañas al vuelo con la promesa de una nueva vacuna altamente efectiva contra el coronavirus. Unos días después, la vacuna estadounidense Moderna informó de una vacuna de un 95% efectivas en pruebas clínicas y AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunció esta semana una vacuna efectiva hasta un 90%.
Históricamente, los anuncios científicos importantes sobre vacunas se realizan a través de artículos de investigación médica revisados por colegas, que han sido objeto de un escrutinio exhaustivo desde el diseño del estudio hasta sus resultados, no a través de comunicados de prensa de las farmacéuticas. De ahí la necesaria cautela.